Bueno, pues un gustazo a todos. Yo soy Alejandro Toledo y ya desde el año 1997, que fue cuando conocí a los doctores Mühlemans y Elías, que me apasioné por la endolingüística y pues la he seguido estudiando, trabajando. Ellos ya partieron de este plano. El doctor Elías murió en el 2014 y la doctora Mühlemans en el 2024. Em, y bueno, pues parte de su legado es los estudiantes. Hay varios aquí que estuvimos varios años con ellos. Em, y bueno, teníamos, digamos que este pendiente de seguir trabajando la endolingüística y compartiendo. Em, el objetivo de esta plática es hacer una breve introducción de qué es la endolingüística, em, cuáles son sus fundamentos básicos y eh, y tratar de dar un panorama muy amplio. No vamos a poder entrar a detalles muy específicos porque pues esto es un tema, es una ciencia muy apasionante, pero al mismo tiempo también puede llegar a ser compleja y que, bueno, requiere su tiempo, como todo, ¿no? Entonces, no es que en una sesión vayamos a poder explicar todo, ¿no? Em, pero sí vamos a dar como les comentaba, un breve panorama de, de qué es la endolingüística. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Por aquí tengo un esquemita, pero ahorita lo voy a compartir. Entonces, bueno, lo primero es, generalmente, probablemente ustedes tengan otra aproximación al estudio del lenguaje, pero generalmente una de las cosas que pasa con el estudio del lenguaje es que hemos estado muy acostumbrados a lo que son las formas y lo que es em, lo físico del lenguaje, el aspecto que se ha expresado. Es decir, por ejemplo, la fonética, la lingüística generalmente ha estado estudiando en cómo la lengua se presenta, cómo ocurre a nivel, por ejemplo, como fenómeno también. Y esto lo que hace, o lo que ha hecho en los últimos 100 años, es desarrollar un tipo de acercamiento del lenguaje que tiene que ver con las representaciones, con lo que está ahí, las palabras, cómo hablamos las palabras. Em, la endolingüística surge de esta necesidad de tratar de entender la lengua, así al mismo tiempo como fenómeno, pero también como lo previo al lenguaje, lo que ocurre antes del lenguaje hablado. Es decir, se pone el prefijo de endo, que significa interno, y lo que estamos tratando de hacer es una ciencia del lenguaje, entendido como las manifestaciones o como sus producciones o sus em, formas y estudios anteriores a la expresión del lenguaje. Regresando a este concepto de la expresión del lenguaje, que es lo que generalmente hemos estado estudiando como lingüística, mm, y que a mitad del siglo XX lo que se empieza a estudiar es un poco más la estructura del lenguaje, sigue siendo en su forma de la expresión, de lo que queda grabado, de lo que es pronunciado, de lo que está en los libros, y no necesariamente de lo que es pensado. Eh, y ir un poco más allá de lo pensado a lo que es, por ejemplo, intuido o lo que no se puede pensar, lo inconsciente, lo oculto, toda esa parte del lenguaje que sería el estudio del lenguaje oculto. Ujú. Mm, Nada más como una muy breve exposición, la ciencia lingüística como tal, o la lingüística, tiene muy poco tiempo de existir en ese sentido, porque antes, durante un buen tiempo, se le conocía como filología al estudio, por ejemplo, de los textos. También había la gramática, em, pero cuando Ferdinand de Saussure, un francés, se le ocurre estudiar la lengua desde una parte, digamos que científica a su época, inicia lo que es la lingüística. Y bueno, son partes importantísimas, ¿no? Una cosa fundamental también de explicar aquí es que
La endolingüística no está para nada peleada con la lingüística, al contrario, en endolingüística utilizamos muchísimos elementos de lingüística como tal, por ejemplo, especialmente lingüística comparada, para hacer nuestros estudios. No es que sean estudios excluyentes la lingüística o la endolingüística, para nada, ¿no? Generalmente es simplemente una aproximación del lenguaje que si nosotros estudiamos los fenómenos externos del lenguaje, le llamamos exolingüística. Y si estudiamos todo lo que es la parte interna del lenguaje, o oculta o inconsciente, le llamamos endolingüística. Mm, Así digamos que em, a grosso modo eso es la endolingüística. Ahora, dentro de la endolingüística tenemos dos ámbitos que estudiamos muy importantes y que me voy a referir a ellos durante toda la exposición. Uno es la parte discreta de la lengua. ¿Qué es esto? Esto tiene que ver con el concepto de lo cuántico, por ejemplo, se pone a estudiar lo que son las partículas divididas unas de otras, separadas, discretas. Por eso se llaman cuantos. Son como, digamos, como cálculos o piedritas, ¿no? Eso es lo cuántico. Dentro de la endolingüística, lo cuántico tiene que ver con los códigos binarios y ternarios. Ya en su momento ahorita explicaré qué son. Hay otro ámbito que es el ámbito de lo cuálico. Lo cuálico tiene que ver con la calidad, con las cualidades de las cosas, no necesariamente con lo cuántico. Lo cuántico es lo contable, lo que se puede contar, y lo cuálico es lo que tiene calidad. La parte cuálica de la endolingüística tiene que ver con la prosodia, con los tonos, con las vocales. Generalmente la endolingüística, la primera parte de la endolingüística se estudió mucho con las consonantes eh, y las vocales parecía que no importaban o que no existían. Son de hecho fundamentales para el estudio de la endolingüística porque tiene que ver con los tonos, con la armonía, con la parte musical. En este específicamente melódica y armónica. La parte rítmica del lenguaje sí tiene que ver con los códigos binarios y ternarios. Ahora, voy a regresarme un poquito más para explicar un poco los orígenes de la endolingüística. Em, ya expliqué un poco de qué se trata o de qué va, pero no necesariamente los orígenes. Y esto tiene que ver un poco con la historia. Vamos a hablar sobre lo que es la Fundación Meulemans, em, que tiene el nombre Fundación Dr. Joseph Meulemans, en honor al investigador y al neurólogo belga, Joseph Meulemans, que él en los años 30, del siglo XX, él es uno de los primeros estudiosos de la neurología de esas épocas y una de las cosas que propone es que si nosotros, como tesis inicial, si nosotros entendemos el lenguaje como el lenguaje articulado, que es el lenguaje pronunciado como tal, está en el área de Broca, em, la otra parte del lenguaje, que es el fenómeno, por ejemplo, prosódico, que es cuando nosotros tenemos una intencionalidad. Para dar un ejemplo, si yo digo, por ejemplo, la palabra estoy contento y la digo de esta forma, no es lo mismo que decir estoy contento o decir estoy contento. Estoy pronunciando las mismas palabras, pero la intencionalidad es distinta. Entonces, eh, si el lenguaje articulado dice, bueno, yo pronuncio las palabras tal como son, estoy contento, me pierdo de toda la otra parte, que es la parte de la intencionalidad, la entonación, em, lo que estoy queriendo decir también. Entonces, el doctor Meulemans en esa época dice, bueno, si del lado izquierdo del cerebro está el área de Broca, que maneja el lenguaje, seguramente del lado derecho debe de haber otra área que también maneje estos aspectos del lenguaje, que pueden ser el lenguaje musical o la prosodia, por ejemplo. Y bueno, esa es su tesis. Eh, no necesariamente en el mundo académico, si ustedes buscan, por ejemplo, por ahí dónde está la zona de Meulemans, pues no se encuentra porque esta era una tesis que tenía el doctor Meulemans y que se manejó dentro de la fundación,
pero no necesariamente eh, se le llama a ese lugar zona de Meulemans. Esa es la tesis original. Ahora, una de las tesis más importantes del doctor Meulemans es que esa zona hipotética del cerebro controlaría la parte rítmica del lenguaje. Em, Cuando nosotros hablamos, estamos básicamente cantando, ¿no? Es una forma de cantar. Una gran diferencia es que nuestro canto transporta pensamiento y emociones y con eso nos comunicamos, pero a final de cuentas es el mismo esfuerzo que yo hago de hablar ahorita es como si estuviera cantando, ¿no? Y tiene también todos los elementos de una canción. Tiene ritmo, tiene melodía. em, y em, déjeme aquí aceptar. Ya, creo que ya. Em, entonces, bueno, esa es la primera tesis. Después, el doctor Meulemans, eh, junto con su hija, en este caso se llama Christian Meulemans, con su hija y su yerno, el doctor Elías, empiezan a trabajar en esta investigación, ¿no?, neurológica, pero pronto se dan cuenta de que es necesario encontrar unas aplicaciones prácticas o pragmáticas para este tipo de conocimiento y dentro de su ámbito, los doctores, que es la doctora Christian Meulemans y el doctor Elías, em, empiezan a hacer una investigación de lingüística comparada. Esto va a ser muy importante en su momento. Em, ujú, em, vamos para allá. Y ahorita continúo explicando esto. Em, ok. Entonces, bueno, esas son las tesis del lenguaje, son de las tesis un poquito de cómo se le estaba ocurriendo a estos investigadores tratar de encontrar o tratar de aproximarse al estudio del lenguaje de una forma más completa, no solamente desde la parte de lo articulado, la sintaxis, lo morfológico, sino tratar de entender la parte humana psíquica. Ujú. Y aquí es donde entra un fenómeno muy importante. También más o menos en esas épocas, estamos hablando de 1900 a 1920, 1930, em, uno de los grandes descubrimientos de ese momento es tratar de entender em, sí, tratar de entender qué es lo inconsciente, qué es lo inconsciente para el humano, ¿no? ¿Por qué? Porque Sigmund Freud se da cuenta, y es una de las grandes tesis, que lo inconsciente muchas veces tiene, si no es que la mayoría de las veces, tiene mucho que ver con la forma en la que actuamos y en la que hacemos cosas o decimos cosas. Lo inconsciente no estamos hablando necesariamente de que existe una cosa llamada el inconsciente, sino los aspectos inconscientes de lo que hacemos, ¿no? Son inconscientes para uno. Yo, por ejemplo, podría tener una persona al lado de mí que esté viendo cómo tengo atrás algo y eso es inconsciente para mí, pero la persona de atrás lo está viendo. Entonces es lo inconsciente para mí, pero no significa que sea inconsciente para todo el mundo, ¿no? Em, entonces, ese cambio de perspectiva, que es un paradigma muy importante, tratar de entender lo inconsciente, tiene que ver también con tratar de entender lo que permanece oculto o parece que está oculto. Ujú. Entonces, una de las tesis de la endolingüística es tratar de explorar con lenguaje em, qué es lo que permanece oculto, qué es lo inconsciente desde el punto de vista del lenguaje. En los años 50, los doctores Meulemans y Elías, ya que estaban trabajando con todas estas tesis, también en esa época ellos en Bélgica se encuentran con que hay una nueva escuela de lenguaje en Francia que quiere tratar de explicar el psicoanálisis desde el lenguaje. Y este no es ni más ni menos que la escuela de Jacques Lacan. Eh, este psicoanalista muy famoso que tiene bastantes seguidores y cada vez hay más, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, empieza a estudiar el lenguaje humano y la lingüística desde este punto de vista de qué es lo que pasa en la parte psíquica del humano, ¿no? Esto es muy importante porque hasta muy recientemente, en los años 90, se formaliza o se crea a nivel como este,
publicaciones académicas lo que es la psicolingüística, lo cual pues es que es casi casi algo evidente que necesitábamos tener una parte de lingüística que tratara de entender la psique, ¿no? Em, ya obviamente Jacques Lacan hace ese trabajo también, y a la par, les digo, la escuela de Meulemans, en este caso, em, toma también este tipo de estudios, nada más que lo va a hacer desde otra perspectiva inicialmente. Y esto tiene que ver con el descubrimiento de los códigos binarios y ternarios. ¿Qué son los códigos binarios y ternarios? ¿Y cómo surgen? ¿Qué son y cuál es su historia? Em, em, una de las características iniciales de los doctores Mühle Elías es que son lingüistas que empiezan a comparar múltiples lenguas. No solamente empiezan a comparar, por ejemplo, 3, 5 o 10 idiomas, empiezan a comparar 20, 30, 40 lenguas entre sí, todo desde un punto de vista de sistemas. Esto es muy importante porque generalmente la lingüística tradicional ha seguido la forma de estudio de lingüística a partir de la filogenética. ¿Qué es la filogenética? Son estos árboles donde, por ejemplo, de una lengua original se devienen otras, que se le llama, por ejemplo, lengua madre y las lenguas hijas, ¿no? Esto es como una cuestión de ramificación, es una hipótesis filogenética que a simple vista o desde muy lejos parece funcionar porque podemos encontrar esto que le llaman familias lingüísticas, donde hay lenguas que se parecen unas a otras tanto que podrían llamarse hermanas. Entonces, la lingüística generalmente estudia con este punto de vista filogenético las lenguas. Sin embargo, la postura de la endolingüística y de otros estudios lingüísticos es estudiarlo como sistemas. ¿Qué significa? Que la explicación filogenética me da hasta un cierto momento, pero no puedo explicar otros fenómenos de una forma mucho más clara. Un ejemplo son los substratos lingüísticos. ¿Qué es un substrato? Un substrato es aquello que, por ejemplo, en una lengua va a tener una influencia tan grande que la va a determinar casi casi en su ritmo, en aspectos también morfológicos u otros. Un ejemplo muy concreto es la lengua celta, el galo, que se hablaba en Francia, bueno, lo que ahora es Francia. Cuando llega el latín y los galos empiezan a hablar latín, lo empiezan a hablar junto con el substrato que ya tienen anterior, que es celta, y por lo tanto la lengua que surge de ahí es el francés. Em, en este caso, por ejemplo, de un substrato celta, surge esta lengua. En el castellano, por ejemplo, en el caso del español, hay muchos otros substratos. Por ejemplo, por ejemplo, el celtíbero, hay muchos otros substratos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando en una comunidad hay muchos substratos, no solamente uno, em, no podemos hablar de que exista una lengua madre como tal. Porque el concepto de filogenético y de familia nos queda corto. Necesitamos ya hablar de sistemas, ¿no? Desde una perspectiva de lo sistémico. Ujú. Entonces, dentro de este mundo de los sistemas, em, los doctores Mühle Elías empiezan a hacer investigación de lingüística comparada y entonces empiezan a encontrar patrones que parece que se empiezan a repetir. Ujú. No hacen el estudio, y esto es muy importante, porque los códigos binarios o ternarios, que están formados de dos consonantes, cuando son binarios, o de tres consonantes, cuando son ternarios, no son ni morfemas ni gramemas. Digo, ni lexemas ni gramemas. Em, no son sílabas tampoco, no son cosas que se estén explicando cómo es la palabra producida. Lo que estamos encontrando son patrones compartidos entre lenguas dentro de un mismo sistema. Ujú. Un ejemplo muy clásico y concreto es el código TR. Las consonantes, la T y la R, cuando están en código, cuando las vemos como código, que por cierto, el código es una abstracción, es un método, es un modelo matemático que se extrae de este fenómeno lingüístico en sistemas y que lo tomamos para estudiarlo, pero no es que necesariamente existan los códigos por ahí como tal, ¿no? Obviamente están las palabras,
pero nosotros tomamos esos modelos matemáticos para estudiarlas. Entonces, tenemos el código T y R. La T y la R se encuentran, cuando vamos a estudiar el lenguaje, las lenguas en sí, nos encontramos que en las lenguas derivadas del latín o que están unidas al latín de esta parte del sistema, todas van a referir a lo que es la palabra tierra. Entonces, si nosotros tenemos en latín es terra, portugués también es terra, en francés es terre, en español es terra, en catalán también será terra. Entonces, el código es TR. Ujú. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos ese elemento de código TR y lo invertimos, primero ponemos la R y luego la dental o la T, em, vamos a obtener el cómo se dice tierra, pero eh, en un sistema que está al lado de este sistema latino, que es el sistema germánico. Entonces, earth en inglés tiene la R y la D, o la dental, tiene erde en alemán, también es la R y la D, art en holandés, jord, lo podemos buscar y sistemáticamente todas las lenguas germánicas para decir tierra ponen este binario TR al revés de nosotros, los que estamos hablando ahorita español. Ujú. Em, y entonces encontramos que ese código binario nos va a referir a la tierra. Ujú. Ahora, si yo digo la palabra árido, ujú, lo árido también está referido a la tierra y tiene RD. Ujú. Si yo tengo duro, la palabra duro concomita con este mismo código. Ahora, em, el código, el código binario no son exactamente lo que nosotros llamamos consonantes, por ejemplo, como la T y la R, sino que, por ejemplo, son grupos de consonantes que son afines, que por afinidad sonora son muy parecidos. Entonces, nosotros tenemos la D, la TH, la T, ¿no? Y eso lo ponemos en un grupo que le llamamos dentales y que va a ser equivalente el código DR que el código TR. Ujú. Em, entonces, bueno, ese es el código binario, ujú, que está formado por dos elementos. Em, Otro ejemplo que es muy curioso, que curiosamente se da en la península ibérica, no se da en otras lenguas, pero estamos hablando de sistemas, es el código SL. Si nosotros tenemos la palabra sol, ¿no? La palabra sol, tenemos y extraemos el código, hacemos esta abstracción, tenemos S y L. Ujú. Si invertimos el código, nos da lo que da el sol, que es luz. Ujú. Es decir, LS es la luz, que es lo que da el sol. Ujú. De nuevo, nos vamos que más allá de la grafía, que si yo escribo la Z o si escribo la S, lo importante es la afinidad sonora. Ujú. En este caso, por ejemplo, en España, tendríamos que poner luz con una TH. Ujú. Pero luz también con TH, que es donde viene corazón, también, ahí está ese sonido. Em, También concomita, por lo menos en las lenguas de la península ibérica, no en todas, pero en varias de ahí, que luz y sol se corresponden, ¿sí? Entonces, bueno, esos son los códigos binarios. Em, entonces, em, regresando aquí a la parte de la endolingüística. Ujú. Em, ¿De qué nos sirve estos códigos em, para estudiar el fenómeno del lenguaje? Y más que nada el fenómeno del lenguaje interno. Yo ya me voy a empezar a referir más allá del lenguaje al endolenguaje y a la endolingüística. Otro de los conceptos esenciales para la endolingüística es el concepto del endorritmo. Ujú. El endorritmo es aquel ritmo interno que tenemos cada ser humano, en este caso podríamos llamar así nada más, donde, por ejemplo, si yo hablo inglés con el ritmo con el que estoy acostumbrado a hablar español, ¿cómo se va a escuchar ese inglés? ¿No? Yo ahorita les estoy hablando con un ritmo mexicano, con un acento mexicano, el español. Si yo empiezo a hablar inglés con este acento, ajá, con este ritmo, me va a salir el acento mexicano en inglés. Ujú.
Esto es muy importante porque como pensamos, el ritmo que utilizamos al pensar es el ritmo el que va a salir la lengua. Ujú. Hay un endorritmo español, hay un endorritmo francés, hay un endorritmo inglés, ¿no? Inglés británico, hay otro endorritmo inglés tejano, donde estas formas de hablar no son más que el resultado del ritmo interno que tiene el hablante. Ujú. Y cuando, por ejemplo, en una clase ya de aplicación práctica de estas cosas, nosotros le mostramos al estudiante que para hablar un idioma con un acento tiene que cambiar el ritmo y le enseñamos cómo cambia el ritmo, entonces su acento se parece más al del nativo, ¿no? Los niños tienen un oído muy peculiar, un oído muy musical, donde su endorritmo, al estarse formando todavía, no están tan apegados al endorritmo con el que están hablando y pueden tener esta noción musical de hablar el idioma que están aprendiendo de una forma que le llaman nativa, ¿no? Hablar nativo es no otra cosa que utilizar el ritmo o el endorritmo de la comunidad en la que estás, ¿no? Entonces, bueno, esa es la parte de los códigos. Por cierto, seguramente me gustaría que si surgen dudas, ahorita vamos a abrir el micrófono para preguntas y vamos a ir haciendo más exposición sobre esto mismo, ¿no? Em, entonces, bueno, esa es la parte de los códigos binarios. Ujú. Em, ¿Cómo estudiamos nosotros también códigos binarios en endolingüística? Nosotros una de las cosas más importantes es que cuando yo he explicado esto de la endolingüística, hay gente que me dice, bueno, entonces yo puedo crear códigos, invento los códigos y entonces ya sé lo que dicen los idiomas, ¿no? Curiosamente el fenómeno es al revés. ¿Por qué? Porque lo que hacemos nosotros en endolingüística es ir a las lenguas, ir a las comunidades de cómo se habla un idioma y mapeamos los códigos. No los inventamos, sino vamos y sacamos cómo se están utilizando en un determinado momento y entonces podemos encontrar comparación con otras lenguas o con otros pueblos. Ujú. Esto no es un esfuerzo que se hace desde la abstracción y después se pone a prueba con la realidad. Es un estudio más fenomenológico. Vamos al idioma tal y como es y al tratar de entenderlo es que hacemos estas abstracciones llamadas códigos binarios o ternarios. Esto es muy importante porque si no queda este estudio o quedaría como simplemente un juego de letras, ¿no? Hasta una numerología podría ser. Y es un fundamental que siempre estamos con el fenómeno vivo, que es la lengua misma. Ujú. Entonces, el código, por ejemplo, si nosotros estudiamos en inglés cómo se dice hombre, decimos que es man, ¿no? M-A-N. Bueno, pues en las lenguas germánicas, en todas las lenguas germánicas, el código para referirse a hombre es M-N. Siempre va a ser man, ¿no? Por ahí, si estamos hablando de la humanidad, puede ser que esa vocal cambie. Ahorita estamos simplemente con el mundo de las consonantes, entonces podríamos decir mensch, pero generalmente es MN el código para referirse al hombre. Ahora, eso es en las lenguas germánicas, pero en las lenguas latinas, esto de aquí, ¿no? La mano, utilizamos el código MN, ¿no? Y esto no es un nombre, esto es la mano, ¿no? Son códigos distintos. Entonces, digo, perdón, es el mismo código, pero son eh, palabras distintas. No, los códigos no, una cosa muy importante, los códigos no se refieren a palabras o a significados concretos, como la mano o el hombre. Se refiere a una subestructura, a una infraestructura del lenguaje. Esto es muy importante porque generalmente hay personas que dicen, no, es que el lenguaje no funciona así, o sea, la palabra hombre y la palabra man son palabras distintas y son arbitrarias. En muchos sentidos sí, pero también nosotros lo que estamos haciendo con la endolingüística es encontrar la infraestructura del lenguaje. Los códigos binarios o ternarios son elementos presimbólicos, es decir, no son elementos que tengan significados concretos. Ujú. Son polisémicos también, porque a partir de un mismo código, múltiples lenguas, múltiples lenguas, utilizando el mismo código, se refieren
a aparentes cosas distintas o cosas distintas en lo concreto, pero que mantienen una ligazón psíquica en lo que se refiere el código. Un ejemplo, nosotros tenemos el código ternario KLT. El código KLT en las lenguas germánicas se va a referir a lo que es frío. Entonces, si nosotros decimos kalt en alemán, es el frío. Si decimos cold en inglés, es frío, C-O-L-D, ¿no? El código KLD, cold. Entonces, ese código KLT es el frío en lenguas germánicas. Pero ese mismo código KLT o KLD en las lenguas latinas es el calor, no es el frío. Es por ejemplo, caldo, ¿no? Caldo en italiano, caldo, o un caldo en español, es algo caliente. Ujú. Entonces, el código KLD para nosotros los latinos es lo caliente, pero para los germanos es algo frío. ¿Cuál es la correlación? No es que sean distintos, los dos están hablando de temperatura. Los dos están hablando de una calidad de temperatura. Entonces, el código en sí mismo, como les comentaba, es presimbólico por ese asunto. Es una infraestructura del lenguaje. Em, lo mismo pasa con frío. En frío, en la palabra frío, o en freddo, ¿no? Italiano también, que comparte el código FR, em, tenemos una F y una R. Hablamos del frío. Pero curiosamente, Feuer y fire, en inglés fire, es fuego. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un fuego y lo frío? ¿No? La diferencia es muy clara. Una cosa es el fuego y otra cosa es lo frío. Eso es muy claro. Sin embargo, en la infraestructura del lenguaje, tenemos aquí que tiene que ver, obviamente, regresamos con un poco la temperatura, pero aquí ya estamos hablando de algo más que quema. Puede haber un frío tan fuerte que te queme, ¿no? Entonces es como un fuego, ¿no? Un fuego en germánico, en este caso fire, ¿no? Em, entonces, los códigos son estas estructuras que las lenguas comparten entre sí, pero que las usan cada una de las lenguas a su propia forma de ver el mundo. ¿Ok? Esto es para explicar qué es un código binario y ternario. Ujú. Que son estas subestructuras o preestructuras presimbólicas de las lenguas en general. Ahora, cómo se llega o se llega a este conocimiento de los binarios y los ternarios? Si yo solamente estudio un idioma, un solo idioma, es difícil que acceda a las estructuras de todas las lenguas de un sistema. ¿Por qué? Porque solo estoy estudiando uno. Necesito estudiar todas las lenguas de un sistema. En este caso, por ejemplo, nosotros al sistema del que hablamos nosotros con esta lengua que estamos usando ahorita, le llamamos indo-iranio europeo. Comúnmente en la lingüística a este grupo se le llama indoeuropeo, porque es las lenguas que van desde la India hasta Europa, ¿no? En un grupo se le llama indoeuropeo. Nosotros, porque hay un puente de lenguas muy importante entre la India y Europa, que son importantes de tomar en cuenta, le llamamos indo-iranio europeo. Pero bueno, a ese sistema que más o menos puedes encontrar unos 400 lenguas, ¿no? Si no es que hasta más, dependiendo que le llame uno lengua o dialecto, es un grupo muy, muy extendido de idiomas. Y curiosamente, en ese macrosistema lingüístico, estos códigos de los que hablamos son compartidos entre sí y sí se comparten. Desde la India, por ejemplo, el código que estábamos hablando de man. Man, en este puente que es el puente de las lenguas, em, otra gente le llama arias o iranas, para decir man generalmente es yo. O sea, yo se dice man, ¿no? Entonces, yo, y aquí estoy poniendo mi mano, y tiene que ver con hombre, ¿no? Hombre humano, ¿no? De hecho, la palabra humano también tiene el código MN, ¿no? Humano. Am, entonces, este código ya, por ejemplo, generalizando un código, que no es dándole un significado solo, ¿eh? No es solamente este código MN significa humano y ya. No, no funcionan los códigos así. Ya habíamos dicho que son polisémicos en el sentido de que cada lengua va a poder tomar
una parte de la cualidad del código y darla en su uso. Entonces, si hablamos un poco generalizando lo que sería el código MN habla de la permanencia, de todo aquello que es manente o permanente, o de la intención que un grupo, una comunidad quiere hacer de algo permanente. Em, entonces, bueno, esa es esa parte de los códigos, ¿no? Ahora, otra parte fundamental, y ahorita abro el micrófono para que haya comentarios, preguntas y todo esto, es esta parte que hablé, lo de los binarios y los ternarios, es la parte cuántica de la endolingüística. Cuántica, ¿por qué? Porque ya habíamos hablado que estamos hablando de estos pedacitos de cosas que se llaman cuantos, ¿no? Son cosas discretas de las que puedo hablar, es decir, binarios y ternarios, ¿no? Que por cierto, dentro de este ámbito se me olvidó hablar de los elementos cuando tienen una sola letra. Cuando es una sola consonante, no es un binario ni un ternario, es decir, no son códigos, pero sí son consonantes o sonidos consonánticos que se les conoce como sonidos consonánticos que generan sensaciones originantes. Este es un término un poco abstracto y medio psicológico, que para explicarlo de una forma muy sencilla, podría irme más al detalle, pero una forma muy sencilla es la letra S en este sistema indoiranio europeo, generalmente da la sensación de la exterioridad, de que algo sale, ¿no? Esa es la S. La N, por el contrario, la N generalmente tiene una sensación de interioridad. Noten que estoy hablando de sensaciones y no estoy hablando de significados, ¿no? Entonces, toda esta parte de las consonantes es la parte cuántica. Ahora bien, la otra cara de la moneda que es muy importante para la endolingüística es la parte cuálica. Y la parte cuálica ya estamos hablando de los otros elementos que nos faltaba hablar, ¿no? Que son las vocales. Que en realidad las vocales lo que tienen que ver mucho es con los tonos. Es con el tono, ¿no? Con el que decimos una palabra. Un ejemplo muy evidente a nivel psíquico es la palabra griega macro, ¿no? Macro tiene el código ternario MCR, ¿no? O MKR, macro. Ujú. Y tiene vocales A, tiene una vocal A, que dentro del estudio endolingüístico la conocemos como una vocal de vigilia, que es de un despertar, o de estar activo, de estar despierto. Ese es macro. Pero ¿qué pasa en nuestra mente cuando esa vocal la cambiamos por una I? En lugar de utilizar A, utilizamos I. Entonces, de lo macro nos vamos a lo micro. Y ahí sigue siendo el mismo código ternario, pero la calidad de la palabra cambió. Y entonces la vemos como algo lo grande, macro, y cuando usamos la I usamos algo micro, ¿no? Entonces, em, y esta parte es donde también se explica mucho cuando, por ejemplo, estudiamos en endolingüística lenguas tonales. ¿Cuáles son las lenguas tonales? Hay lenguas que sus estructuras de códigos o consonánticas pareciera que se diluyeron un poco y solamente quedaron con vocales. Por ejemplo, como el chino que tiene varios tonos, ¿no? El ñañú o tomí que se habla aquí en el Estado de México tiene otros tonos. Hay lenguas tonales en todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es el otro aspecto de la endolingüística que es muy importante porque en ese aspecto del aspecto cuálico de la endolingüística estudiamos la prosodia, las intenciones, la melodía y la armonía en este caso también, ¿no? Em, por ejemplo, hay lenguas que todavía exigen o tienen una armonía vocálica, donde en una palabra las vocales tienen que parecerse a unas a otras para que la palabra sea como debe ser pronunciada, ¿no? En este sentido. Por ejemplo, el turco, o las lenguas túrquicas en este caso. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, esta parte de endolingüística. Otra cosa que surge también en esto de la endolingüística es que ahorita cuando ustedes empiezan a participar van a ir saliendo más cosas, pero es parte de este estudio que es muy apasionante, ¿no? Am, ya nada más para terminar y como
Brevario Culturaria Enuncio. Les voy a pegar aquí una liga en Zoom donde hay un libro em, para, sobre la endolingüística, que es de teoría de la endolingüística de fundamentos. Lo pueden conseguir. O bien, también hay la página de investigación de ResearchGate, donde hay papers que pueden leer hablando sobre lo que es la endolingüística, ¿no? Esto es de una forma muy académica, muy formal, porque uno de los ámbitos de la endolingüística actual es tratar de formalizarla como, como parte teórica, obviamente. Em, y bueno, la otra parte que también nosotros llamamos endolingüística aplicada ya son como elementos o digamos que técnicas que utilizan la endolingüística para generar cierto tipo de beneficios o de aprendizajes, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de los clásicos de la endolingüística aplicada es el aprendizaje de idiomas. Se pueden aprender 5, 6, 10 idiomas al mismo tiempo utilizando estas técnicas desarrolladas a partir de la endolingüística, donde se trabajan códigos binarios y ternarios para conocer y aprender de los idiomas, ¿no? Otro ejemplo de endolingüística aplicada es lo que se llaman sesiones endolingüísticas, donde se va trabajando con los asistentes con códigos binarios y ternarios para fomentar creatividad, ¿no? Fomentar pensamiento creativo. Em, Hay otros elementos, por ejemplo, de endolingüística aplicada que tienen que ver con la terapéutica. En el caso, por ejemplo, de estudios de psicología profunda, analítica o de psicoanálisis, donde pueden aplicarse también conocimientos de endolingüística para el beneficio clínico en ese sentido, ¿no? Em, Hay otras aplicaciones de endolingüística aplicada, por ejemplo, como el estudio filosófico, como se utiliza la endolingüística como herramienta para el estudio filosófico. Otro ejemplo, por ejemplo, es el estudio de la mitología. El estudio de la mitología también puede ser visto con otros ojos. Un ejemplo del que siempre hablo también es, por ejemplo, este ser mitológico Hades, ¿no? Que es Hades, Hades. Si nosotros extraemos el código y empezamos a trabajar con el código, que es desde el griego, pero eso no importa, utilizamos HD, nos damos cuenta que en inglés hay una resonancia de código con el verbo esconder, que es to hide. Y una de las características de este ser mitológico de Hades es que se puede esconder fácilmente en muchos lugares. Em, si nos vamos también, continuamos con el inglés y tenemos HD, y nos vamos con cómo se dice cabeza en inglés, que es head. Head también es una parte muy importante porque no sé si recuerdan de Hades, que tiene un casco, ¿no? Donde guarda todo su poder. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar desde el punto de vista de los códigos, nos damos cuenta que cuando estamos hablando de Hades, estamos también intentando, o sea, está hablando de lo que es la cabeza. Las profundidades del inconsciente y las profundidades de la cabeza son ese dominio es el dominio de Hades, ¿no? Donde estaba este ser mitológico. Entonces, la endolingüística con este tipo de estudios a partir de los códigos y de otras lenguas nos permite entender, en este caso, los mitos de una forma mucho más profunda también, ¿no? Entonces, bueno, ese es la parte de la exposición en general. Tengo aquí otras cosas que seguramente van a salir, pero a mí me gustaría darles la palabra y que ustedes puedan también, em, no sé, decir, preguntar, comentar. Gracias. Sí, Gabriel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo me pregunto si ahorita que diste un ejemplo de endolingüística aplicada que permite aprender muchos idiomas a la vez, ¿sirve únicamente para idiomas que pertenecen a la misma familia o
como el puente irano-indoeuropeo, o, o, o con la endolingüística aplicada puedes aprender idiomas que no tienen ninguna relación aparente. O sea, no sé, el mandarín y el finlandés y el catalán. Esa es mi duda. Perfecto. Sí, Gabriel. Mira, te comento ahí parte de la metodología que se utiliza para este tipo de aprendizaje. Sí se utilizan lenguas afines, específicamente con las lenguas que podríamos decir que están relacionadas directamente, de forma sistémica, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros tomamos el mandarín y el finlandés, como dices, em, la, la metodología y la aplicación em, no es tan directa o los beneficios no son así, ¿no? Entonces, sí, no funciona así. ¿Por qué? Porque las lenguas dentro de este esquema que nosotros vemos es que son como pequeñas piezas de un rompecabezas, ¿no? Si nosotros conocemos una lengua, conocemos cómo se ve tal vez un pedacito de rompecabezas y vemos como una figurita. Pero cuando lo unimos con la pieza que está al lado, podemos ver más amplio esa imagen. Entonces, como dices, por ejemplo, una de las lenguas que generalmente, por ejemplo, gente que habla español dice, oye, es que quiero hablar francés. Ah, está perfecto que quieras hablar francés, está muy cerca del español. Pero primero, si estudias catalán, el francés es muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque el catalán es la pieza que está entre una de las piezas que está entre el castellano y el francés. Y entonces me sirve de puente para que esos puentes me sirvan de ligazón para poder estudiar estos idiomas de forma ramificada o de forma de racimo, ¿sabes? Si tomáramos el mandarín que está hasta por acá, ¿no? Tendríamos que pasar por varias otras lenguas y llegar hasta el mandarín, ¿no? O con el finlandés. El finlandés, al ser de otro macrosistema, es mucho más sencillo dentro de esta metodología aprender ruso para alguien que habla español que aprender finlandés, por ejemplo, ¿no? No que el finlandés sea una cuestión imposible, pero ese es otro punto muy importante. Los códigos binarios y ternarios de los que hablábamos no son universales, en el sentido de que el código MN siempre va a significar lo mismo en todas las lenguas del planeta. Funcionan de forma sistémica, es decir, que dentro del indoiranio europeo, MN sí es permanencia en general, ¿no? Pero curiosamente, ese MN en un, por ejemplo, sistema finlandés tiene otras connotaciones, por ejemplo, ¿no? Em, para nosotros, por ejemplo, el código em, TN o NT tiene que ver mucho con algo interno, ¿no? Por de ahí endo, por ejemplo. Pero curiosamente en el sistema maya de lenguas, TIN es el código de la identidad colectiva. Entonces, un código de identidad colectiva es distinto a un código de interioridad, ¿no? Se utilizan de forma distinta. Tienen una relación, sí, pero a nivel macrosistema es distinto. Entonces, por eso nosotros decimos que los códigos, aunque son generales para un macrosistema lingüístico, no necesariamente son universales para todas las lenguas, ¿no? Ahora, ¿qué necesitaríamos para encontrar puentes entre, por ejemplo, las lenguas mayas y el latín, ¿no? Tendríamos que estudiar todos los otros macrosistemas también para saber cómo es que se puede entender esos puentes, ¿no? Ahora, una cosa muy importante, no estamos haciendo reconstrucción histórica ni etimológica. Eso es parte de la lingüística. Una de las cosas más importantes es la resonancia dentro de la indolingüística. ¿Qué es la resonancia? Yo, por ejemplo, en náhuatl tengo que la palabra estrella se dice citlali, ¿no? Y tengo STL, pero curiosamente en latín yo tengo estela y la estela también es STL. Sin embargo, son sistemas distintos históricamente, ¿no? Entonces, hay una resonancia del código y eso es lo importante, encontrar el porqué de la resonancia, porque probablemente psíquicamente un pueblo latino
tiene algo de parecido con un pueblo náhuatl, donde su cosmovisión de lo sideral, en este caso SDR también, eh, hay una resonancia. Ujú. Entonces, esa sería una respuesta. Ujú. Gracias. Ujú. Felicidades, Alex. Yo no tengo, no se me ocurre ahora como tal una pregunta, pero pues Ujú. quería aprovechar la oportunidad para felicitarte por todo el trabajo que has estado realizando. Gracias, Frank. Ahorita revisé la liga que nos pasaste de ResearchGate y wow, ¿no? A principios o a mitad de año has aumentado un montón tu producción literaria y nada, pues felicitarte por esta gran labor que estás desarrollando. Gracias, Frank. Gracias. De las chicas, como Soch, Gala, Eva, ¿tienen una pregunta, un comentario, Norma? No. Bueno, Fran, Sí, pues también agradecerte por tu generoso tiempo de explicarnos. Yo siempre que te escucho siempre aprendo algo y muchas gracias. Siempre descubro algo y recuerdo y bueno, aprendo siempre mucho de ti. gracias, gracias. Muy bien. Pues bueno, em, el compromiso era, digamos que de 1 hora, de 7 a 8, para que tengan todo el tiempo. Este, em, Estoy viendo aquí de Eva, dice, quisiera saber hasta dónde llega. Es muy importante saber cuáles son los límites de algo, ¿no? En este caso de un estudio. Em, ¿Por qué? Porque no, algo muy importante, em, hace rato en la sesión de las 11, me preguntaban, oye, también sé y entiendo que el ser humano se maneja muchísimo por imágenes, ¿no? Se maneja muchísimo por las imágenes y tenemos imaginación y podemos, cuando cerramos los ojos, ver cosas, imaginar cosas, ¿no? Y no estamos pensando en palabras, no son palabras, son imágenes. Entonces, una de las cosas que le comentaba ahí es que sí, la mente humana es muy amplia y tiene muchísimos ámbitos, ¿no? Hay veces que la mente no puede simbolizar algo, hay veces que la mente no puede representar ni siquiera con palabras algo, y hay veces que hasta los mismos sentimientos que podemos tener, ¿no? Nos desbordan y no podemos ponerles palabras, ¿no? Hay otros momentos o otras cosas donde la mente puede encontrarse como en algo que es vacío. Simplemente no hay, parece que no hay nada, está vacío, ¿no? Em, entonces sí, el estudio de la endolingüística nos puede ayudar a aprender muchísimas cosas, pero tiene sus límites, y específicamente sus límites rigurosos y de metodología. Es lo que comentaba de la lingüística. La lingüística, por ejemplo, especialmente ahorita, que es la lingüística computacional, la que se utiliza mucho para inteligencia artificial y todo eso, es muy importante conocerla, ¿no? La lingüística comparada, los diferentes escuelas de lingüística, ¿no? Sociolingüística, etcétera. Em, es muy importante conocer porque dentro de sus ámbitos nos pueden ayudar a entender em, a resolver otras preguntas, ¿no? Entonces, yo diría que va mucho por ahí. Em, sí, y bueno, esa sería como un poquito la respuesta, Eva. Antioneta, por favor, también hace mucho que no platicábamos. Ya. Hola, muchas Hola. gracias, saludos. Aquí la duda es más bien de Juanpa, que está aquí Hola, conmigo. hola Alejandro, Hola, ¿qué Juanpa, tal? ¿cómo estás? Bien, bien, qué gusto escucharte, qué gusto ver también otros rostros conocidos por ahí y mensajes también. Igual. Gracias también por compartirlo y nos emociona mucho poder estar como de vuelta a las endoandadas. Yo tenía una duda
me acordé de algo que había dicho Yadir hace tiempo. Voy a ver si lo puedo conectar bien. Hablaron de unos estudios de un mexicano que había visto como semejanzas entre el purépecha, si no me equivoco, y el sánscrito. No Mm, recuerdo ahorita su nombre. Y creo que de ahí Yadir conectó con este lingüista que estuvo en México, Mauricio Suárez, me parece, sí. y habló de esta onda como, como de esta influencia como de expansión de onda, de que Mauricio Suárez había postulado como esta teoría de que de alguna forma como si fuera un campo mórfico, que las lenguas, cómo era posible que el sánscrito y el purépecha tuvieran tantas similitudes en este estudio de este académico. No sé si yo no he podido encontrar como más información sobre ese tema en específico de Mauricio Suárez, Ujú, sobre cómo esta teoría de expansiva, como de ondas expansivas de las lenguas. ujú. No sé si tú puedas como elaborar algo sobre eso o algo que nos pudieras como aportar como sobre ese tema que a mí me interesó mucho esta onda expansiva del lenguaje. Ok. Em, am, la verdad es que creo que no tengo mucho contexto de esas investigaciones de Mauricio Suárez. Am, entonces creo que tendría que investigarlo un poquito más. No me quisiera aventurar, en el sentido de que también ahorita podríamos hacer unas conjeturas, pero creo que no me aventuraría a eso. Em, una de las cosas que sí, por ejemplo, sería cosa de investigar, por ahí hay un filólogo español que se llama Francisco Rodríguez Adrados y que él Francisco Rodríguez, trabaja, ¿qué? Francisco Rodríguez Adrados. Él es uno de los que trabaja el védico y el sánscrito clásico. Em, y entonces, bueno, eh, por ahí creo que está la liga con esta parte de lo em, del, del purépecha, ¿no? Ok. Em, aquí otra cosa que puede ir de respecto a eso, Juan Pablo, sobre el purépecha, em, tiene que ver mucho también con las lenguas y con las ligas con Perú. Em, por ahí hay unos estudios que han estado haciendo también de la conexión de cómo probablemente hubo una migración de Perú en barcos y se asentaron en la zona donde después de la costa se movieron más adentro y entonces el purépecha sería algo así, ¿no? Ok, va. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Paulina Lascurain. Hola Paulina, sí Yo te escuchamos, claro. libro, tengo un libro sobre el purépecha comparado con el sánscrito. Es muy interesante. No puedo mandárselos porque no domino muy bien el internet, pero ya tienen mi correo, mi número. Voy a tratar de hacérselos llegar diariamente. Es muy grueso el libro, pero es interesante ese comparativo. En algún momento se lo pude dar al doctor Miolemans. Gracias. Felicidades por tu programa. Muchas gracias, Paulina. Qué gusto tenerte por aquí. Es muy importante poder escucharnos después de tantos años y estar en contacto mientras que estamos todavía por aquí, ¿no? Gracias a ti. Sí, Em, feliz de estar con ustedes y siento que tenemos a los doctores con nosotros, apapachándonos como siempre. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. gracias. Pues sí. Eva pregunta cuál sería. em, no, perdón, ahorita te respondo, Eva, nada más porque está el comentario de Francesca. Estabas hablando de expansiva con el vínculo con la endolingüística. Am, em, sí, sí me gustaría investigar más sobre eso de Mauricio Suárez. Creo que va a estar interesante.
¿no? Para ver qué tiene que ver con lo expansivo. Eva pregunta cuál sería el seguimiento a la sesión. Mira, Eva, uno de los objetivos de esta sesión va a ser publicar el video en redes para que otras personas escuchen de lo que fue la presentación. Y esto también nos permita juntar personas para tener un curso donde ya tengamos un seguimiento más formal, ¿no? Donde en el ADEM, que es la Escuela de Lingüística Aplicada, nosotros, por ejemplo, tengamos ahí sus cuentas, donde hay recursos de estudio para lenguas y donde ya habría una aplicación muy concreta de un curso. Por ejemplo, un curso donde aprendes, por ejemplo, inglés, francés al mismo tiempo, o donde puedes aprender portugués y catalán. O otro curso también muy interesante, donde puede uno aprender, por ejemplo, alemán, sueco y holandés, ¿no? Entonces, eso sería una de las aplicaciones prácticas. En su momento también otro objetivo es formar endolingüistas que puedan dar este tipo de cursos también, ¿no? O sesiones endolingüísticas. Entonces, esos serían ya otros talleres que aplican y implican otras cosas, tal vez tiempos más prolongados de estudio, pero este es el objetivo y ese sería como el seguimiento a la sesión. Así que, terminando esto, yo tengo también sus datos y sus correos y les puedo enviar información sobre cuándo podría haber estas sesiones y cuándo se darían, el costo y todo este tipo de cosas. Ujú. Claro. Yo quiero entenderle un poquito más de lo que mencionaba Juan Pablo, exactamente, de los campos, sí, es muy interesante eso. Creo que una cosa que valdría la pena hablar, sí, ok, es muy interesante eso. Em, Hablando un poquito desde endolingüística, nada más para esto no me tardo mucho. Em, Desde la endolingüística nosotros entendemos la formación del lenguaje como un proceso bastante especial y podemos hablar de dos momentos de formación del lenguaje. El momento de formación del lenguaje cuando un ser se está creando, se está gestando desde que está en el vientre materno, que es el natural, como todos aquí aprendimos a hablar un idioma. Y también hay otro proceso de aprendizaje del lenguaje o de gestación del lenguaje que tiene que ver con un aprendizaje adulto, que curiosamente la mayoría de los casos de esos se dan en ámbitos de intercambio, curiosamente comercial. Es decir, los pueblos que generalmente están en contacto con muchos otros comerciando son los pueblos que aprenden muchas lenguas comúnmente, son los más políglotas. Em, entonces, bueno, sí hay eso, ¿no? Em, Ahora, desde el punto de vista endolingüístico, la tesis que nosotros manejamos es que los códigos binarios y ternarios se van estructurando desde casi el tercer semestre del embarazo dentro del cerebro humano, se van estructurando y eso es lo que permite a posteriori eh, que el bebé, y ya después, por ejemplo, cuando tiene su momento de explosión del lenguaje alrededor de los 2 años, empieza a producir palabras y empieza a pronunciarlas, es decir, ya empieza a ser un activo, o sea, ya empieza con una cuestión activa de producción de lenguaje, ya tiene exolenguaje a sus 2 años, generalmente, más o menos. Em, Sin embargo, todo el proceso anterior, que es desde que nace hasta que tiene esos 2 años, hay un proceso más pasivo, digamos, donde todavía se está apropiando el lenguaje. Y esa apropiación del lenguaje, que es personalísima y peculiar y particular, es lo que forma el endolenguaje de la persona, ¿no? Que después se puede manifestar, o más que nada se manifiesta en sueños y en otro tipo de cosas de manifestaciones inconscientes. Pero, pero sí, esa es la tesis que manejamos en la endolingüística. Em, Todo esto obviamente es preverbal y presimbólico,
y es fundamental para entender otros fenómenos que se dan después en la mente humana. Ujú. Em, Aquí Rupert Sheldrake. Pues habría que investigarlo. La verdad es que no lo conozco. Gracias por el dato. Creo que lo voy a investigar y esto sale. Muchas gracias, Juan. Muy bien. Bueno, pues entonces, vamos a cortar aquí. Si tienen preguntas, obviamente me pueden mandar un correo, podemos estar en contacto. Este, mm, en el correo que ya tienen de info el ADEM, creo que ahí está muy bien. Y si no, también tienen por ahí el contacto, ¿no? Muchas gracias. Si algún otro comentario antes de terminar, si no, ya paramos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas Perfecto, gracias. perfecto.